Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar en esta tarde de hoy con un amigo excelente periodista y compañero, porque aquí nos acompañamos todos en las buenas, en las malas, en los sufrimientos, en las angustias, en los cercenamientos que vivimos en el medio de comunicación, porque si ha habido un gremio, y no me canso de decir lo que ha sido seguido, perseguido, ultrajado, despojado, en todos los términos, es nuestros queridos amigos periodistas, los periodistas y todo el tema de los medios de comunicación, esa televisora de primera que tuvo Venezuela, como ha tenido tantas cosas, se la tragó esta revolución, y por eso es que yo enalboro y agradezco tanto amigos y compañeros periodistas que hacen un esfuerzo enorme por mantener sus páginas, por hacer el trabajo profesional día a día y analítico para que ustedes y todos nosotros podamos entender y caminar ante esta realidad y aún más empezar a aprender y a culturizarnos que somos dueños de nuestro propio destino y nuestras decisiones las tomamos porque tenemos que aprender a vivir, a analizar, a leer y a cuestionar las cosas en su justo contexto, no con una cervecita, ni con una bolsa de comida al lado, ni con la emoción de un momento, no, que quiero yo no solo para mí, sino para los hijos que vendrán y los que vendrán detrás de ellos también, como esa Venezuela de los 40 y tantos años de democracia, que ahora es que nos hemos dado cuenta cómo entregamos ese capital de la maravilla de país que teníamos para este desastre que ahora estamos enfrentando. Así que Darwin, qué gusto tenerte, de verdad. Gracias, Iraida. Un placer, Darwin Chávez, conmigo en el día de hoy, para meterle ese ojo crítico y analítico en esa, bueno, tu diario, y síganlo por verdades y rumores que bueno, yo me encanta estar escribiendo y de verdad que te agradezco el apoyo que también me has dado en los momentos que tenemos tiempo para decir algo a tu gente, y te felicito por el esfuerzo que has hecho con tu página y con tu trabajo periodístico, Darwin, y por eso que te tengo que sentar ahí con el ojo aguileño. Momentos muy difíciles. Desde tu perspectiva, frente a lo que está por enfrentar el reto de una mesa de unidad, el tema de la legitimación de los partidos y un gobierno que está dando con todo, porque si es verdad que el gobierno, olvídate Constitución, eso ya no le tienen miedo ni pena absolutamente nada. Bueno, no le ha dado pena tener a los buques petroleros parados porque no han pagado ni siquiera los aranceles, y hemos quedado a la vista de todo el mundo que estamos quebrado, que la industria la quebraron y no sabemos qué esperar pues en los próximos tiempos, porque no hay medidas, no hay decisiones y todo se ha vuelto una contienda política y la gente del medio muriéndose de hambre, muriéndose con la salud, muriéndose por la delincuencia. No hay políticas de gobierno que nos puedan asegurar, bueno, por lo menos están haciendo algo. La incompetencia de Maduro y su tren es notoria, o es adrede, es profeso para vivir lo que estamos viviendo. Bienvenido, Darwin. Gracias por la invitación, Iraida. Feliz tarde a todos los que nos sintonizan. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Es adrede y además es parte de la poca pericia que tiene el gobierno y su equipo para manejar una compleja situación como la que vive Venezuela. Ayer casualmente leía en el diario El Nacional un trabajo de la colega Blanca Vera Asaf, donde ella desglosa un informe de una firma internacional que decía que este año el gobierno tiene una situación muy precaria en las finanzas públicas, y daba como ejemplo el año anterior. En el 2006, en Venezuela se importaron un total casi de 18 mil millones de dólares en alimentos y en otros bienes y servicios, ¿ok? De esos casi 18, el gobierno apenas pudo comprar 6 mil millones de dólares en el exterior, que comparado con los más de 70 mil millones de dólares que se compraron en 2014, eso representa una baja bien significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno está en serios aprietos económicos. ¿Por qué los buques petroleros de PDVSA están manchados y no pueden salir al exterior? Porque no le están pagando a las empresas que deben hacerle la limpieza a los tanqueros petroleros que ingresan a los puertos venezolanos. El gobierno está en serias dificultades. Tú ve a un supermercado, mira la producción nacional, cómo ha mermado. Sí, la mayor parte de lo poco que se consigue es importado y a unos costos exageradamente altos, porque lamentablemente la economía venezolana se dolarizó, mientras el ingreso del venezolano sigue en bolívares, pero además en unos bolívares sumamente devaluados. Entonces la situación es muy difícil, y ante una situación tan difícil, un gobierno de las características del gobierno que tenemos tiene que apretar, tiene que estrechar el cerco, tiene que controlar aún más. Por eso el gobierno perdió la vocación democrática.
El gobierno ha perdido la vocación democrática. Un gobierno que se jactaba de haber asistido y ganado en su mayoría no sé cuántos procesos electorales, hoy perdió la vocación electoral porque todas las encuestas indican que si hoy hay elecciones regionales, la oposición debe ganar entre 18 y 19 gobernaciones. Pero cuidado, si la crisis, la profundidad de la crisis, no provoca que todas las gobernaciones queden en manos opositoras. Ningún encuestador podía presagiar que en el 6 de diciembre del 2015 la oposición iba a obtener 114 diputados. Ninguno daba esa cifra. Pero la crisis llevó a que el 80 o más % de la población esté descontento y esté desmotivado con la situación nacional. ¿Por qué no hay elecciones? Porque ni tonto que fuera el gobierno para someterse a un proceso electoral que ellos saben que van a perder. Con lo cual ya tú estás afirmando que el tema de las elecciones regionales la ves con una profunda... No lo veo imposible, pero lo veo difícil. Tienen que darse una mezcla de situaciones, presión popular en la calle, presión internacional y una serie de elementos que están ocurriendo, incluyendo la activa participación del nuevo gobierno de los Estados Unidos en la transición en Venezuela. Lo dijo hace unos días Rex Tillerson, el nuevo jefe del Departamento de Estado. Vamos a buscar una transición negociada en Venezuela hacia una democracia. Eso implica que el gobierno de los Estados Unidos, que tiene herramientas como presionar a los líderes del oficialismo en Venezuela, actúe, presione y logren una negociación. Aquí no vamos a salir sin una negociación. De este problema no vamos a salir sin una negociación. Aquí no se puede castigar a todos los líderes del oficialismo. Aquí no podemos llegar como creen muchos radicales, llegar y ponerlos presos a todos. Es correcto. Aquí hay que llegar a una negociación. Párate ahí un momento porque, fíjate tú, la fuerte crítica que ha habido con la mesa de la negociación frente a una realidad que no vamos a salir sin negociación. ¿Cómo interpretar ese pateo, sobre todo que dio BP, en un momento determinado PJ también, y lo digo además con autoridad porque desde el Nuevo Tiempo se han hecho unos grandes esfuerzos de tratar de darle a entender al colectivo que hay que negociar salidas viables para ir avanzando. Pasó el 2016 se lograron cosas, pero no se lograron puntos determinantes en el avance interno de nuestra política. ¿Por qué ocurrió eso? Porque tú no puedes llegar a una negociación sin tener herramientas para negociar. Si la oposición desmanteló la agenda de calle, entregaste lo que tenías. Lo único. Lo único que tenías. ¿Qué era lo que tenías? Las marchas en la calle, la actuación de la Asamblea Nacional, el apoyo popular a la Asamblea Nacional. Desmantelaste todo, desactivaste la agenda de calle, te sentaste con el gobierno y lo entregaste todo. Ahí estuvo el error. Si tú lees el documento que se firmó, es más, si tú ves los rostros, si tú recuerdas los rostros de Chugo Torrealba y de Carlos Ocariz, aquel viernes o sábado, no recuerdo bien, cuando ellos anunciaron la posición de la Mesa de la Unidad frente a aquel documento, la cara de ellos era un poema. Ellos no sabían cómo explicarle al país lo que ellos habían acordado, entendiendo que la mayor parte de lo acordado tenía que cumplirlo el gobierno. ¿Quién tiene que liberar a los presos políticos? El gobierno. ¿Quién tenía que respetar a la Asamblea Nacional? El gobierno. ¿Quién tenía que forzar una solución al tema de los diputados de Amazonas? El gobierno. ¿Quién tenía que aceptar la ayuda humanitaria? El gobierno. Entonces, el gobierno no aceptó nada, no hizo nada. Con excepción de Rosales y de algunos presos políticos, no están. Hay más de 100 presos políticos todavía detenidos. Vamos a comercial y venimos con más sobre el tema del reto, legitimación de partidos, el tema de la Asamblea Nacional ahora con Julio Borges, el tema de la banda presidencial que persiguen algunos, uno de la cárcel, otro en la calle, y digamos, sancocho de letras que se ha generado frente a una unidad que tiene que estar más cohesionada, más clara con el objetivo, enfocada ante por lo menos 2 estrategias, que nos digan 2, pero no 40, porque ahí se dispersa el objetivo. Ya venimos con más en la tarde de hoy con el periodista, amigo y acucioso opinador Darwin Chávez. Yo muy agradecida de poder tener conmigo hoy al periodista amigo Darwin Chávez, quien es un analista muy puntual y como hacen todos los periodistas de su nivel, que leen aquí, leen allá y están metidos en todo lo que está pasando, no solamente en el mundo interno, sino internacional frente a esta dura, compleja
y atípica, hay que decirlo, realidad que estamos viviendo los venezolanos, porque el chavista, y yo creo, Darwin, que tú vas a coincidir conmigo, nunca imaginó que la revolución que prometía Chávez, aunque lo dijo 1000 veces, que íbamos a navegar al mar de la felicidad cubana. Lo que pasa es que hemos llegado a la orilla y no nos ha gustado, pero ni un poquitico, y de felicidad no tiene nada, pero para ellos esto era el paraíso. Claro, controlar el poder, a manejar los dólares como les dio la gana, enriquecerse todos como se enriquecieron, manejar el narcotráfico, porque ya es notorio y sabido la alta conexión que hay del gobierno con el narcotráfico. Solamente uno se puede explicar que tantos personeros tan vinculados al gobierno hayan sido conseguidos, agarrados, bueno, y el último, la tapa del frasco de los sobrinos de la pareja presidencial, que más que sobrinos son como unos hijos, porque hay uno que es como un hijo de Cilia. Esa realidad es ese toque de la guinda, frente a un esfuerzo que tiene que hacer la unidad, que uno a veces siente que no está como a la altura del momento. Entonces, en vez de avanzar frente al enemigo, que lo tenemos muy claro, esta puntualización entre unos y otros, y el uno se quita la silla y el otro se la pone y se la vuelve, ¿no? Las redes que han sido tan duras, tan nefastas, también, que han creado una matriz de opinión, y por qué no decirlo así. ¿Cómo ves ese sancocho de letra, como bien te lo decía? Yo creo, Iraida, que la Mesa de la Unidad Democrática necesita una reingeniería completa. No solamente se trata de ampliar el G4 al G9, al G15, al G20, sino yo creo que es urgente sustituir a Chugo Torrealba. ¿Por qué? No es que Chugo lo ha hecho mal, tampoco lo ha hecho mal y tampoco lo ha hecho bien, pero ya Chugo no representa, no genera confianza en el electorado. Chugo no está siendo ese factor de cohesión, de la diversidad que significa la coalición Mesa de la Unidad Democrática. Yo creo que se necesita un nuevo venezolano que esté allí, un nuevo venezolano que genere respeto, que sea neutral en el caso de la oposición, que no esté a favor de ninguno de los partidos de la oposición, para tratar de reconstruir a la Mesa de la Unidad. Porque el gobierno siempre ha tenido temor a la Mesa de la Unidad, porque es el factor aglutinador. Y luego del 6 de diciembre entendió que el gobierno entendió que debía hacer todos los esfuerzos por dinamitar esa cohesión interna. Porque la Mesa de la Unidad, unida, sencillamente es un peligro para el gobierno, y lo hicieron. Lo ganamos en la Asamblea Nacional. Correcto. Qué mejor demostración que pero ese logro. Pero perdiste luego en la mesa de diálogo, año, te sentaste en el proceso de diálogo y el gobierno logró dinamitar a la Mesa de la Unidad. Entonces resulta que yo no sé cuánto tiempo tiene sin reunirse el G4. Chugo prometió para los últimos días o los últimos días del 2016 o los primeros días del 2017 una supuesta hoja de ruta que iba a significar el nuevo camino de la oposición. Hoy, 30 de enero, todavía no han dicho ni pío. Pero ahí cae entonces un poco la presión en esos líderes de cada partido. Claro. Este tema porque de Chugo ya no genera confianza ni siquiera en el resto de los partidos. No hay autoridad hacia el resto de los partidos. Entonces, se necesita un nuevo secretario ejecutivo, un nuevo coordinador ejecutivo que siente al G4, al G9, al GEC de la cantidad que sea, y los ponga de acuerdo. ¿Cuál es tu visión ante esta actitud también muy crítica? Porque es que uno lo que siente, y lo digo además con toda responsabilidad y desde mi actuar político, es que uno quiere generar confianza, acuerdos entre nosotros mismos para tener un mínimo de cohesión ante el momento histórico que estamos viviendo. Pero en una de cambio te sacan la silla, te cambian, te tiran unos Twitter y te voltean. Eso es normal dentro de la diversidad. ¿Cuántos partidos forman parte de la Mesa de la Unidad? 15, 20, 25. Eso es normal. Eso es normal porque hay partidos de diferentes tendencias ideológicas. Bueno, Un Nuevo Tiempo es democracia social, PJ, no sé, será democracia cristiana, Voluntad Popular es democracia de derecha. Entonces, cuando tú tienes toda esa cantidad de pensamientos distintos, tiene que existir un factor aglutinador que permita que las diferencias de todos se aparte. Entonces, y nos podamos sentar en torno a lo que debe generar un consenso. En el marco de esa realidad, ese factor aglutinador, vamos a verlo así, desde los estados hacia la capital, porque veo la capital que ha perdido el paso y no ve más allá de Petare, y lo digo con mucha responsabilidad. Estos líderes nacionales pierden la visión de lo que están sufriendo y padeciendo cada uno de los estados bajo sus características y circunstancias, y a propósito pongo el estado Zulia, pues. Ese factor aglutinador viene a entrar en juego y de una fuerza determinante en un estado que tiene ese dinamismo y además esa, digamos, esa característica de ser determinante, no solo electoral, sino económica, política, como es el Zulia. Manuel Rosales, en su retorno.
Bueno, lo que ocurre en la Mesa de la Unidad a nivel nacional se replica en algunos estados. En el Zulia está ocurriendo lo mismo. En el Zulia hay una fractura clara, producto de la muy irregular elección de Emerson Blanchard como coordinador de la Mesa de la Unidad Regional. Yo no tengo nada contra el doctor Blanchard, pero su elección fue irregular. ¿Cómo es posible que Gerardo Antunes convoque una reunión y en 5 segundos elijan a Emerson Blanchard, no permitan que se postule otro candidato, levantaron los brazos, listo, se acabó la reunión? O sea, eso es una falta de respeto hacia el resto de las organizaciones políticas. Si Un Nuevo Tiempo quería que Emerson Blanchard fuera el coordinador, bueno, gánenlo el proceso en buena ley, pero no lo hicieron así. Entonces, ¿qué ocurre? Que el señor Blanchard, con todo el respeto que me merece, no tiene la cualidad para poder ser coordinador ejecutivo de la Mesa de la Unidad del Zulia. Es un señor que no le dice nada a los zulianos, porque él nunca tuvo en su actuación política en Acción Democrática un rol de vanguardia. Él siempre fue un operador político interno. Ahora, necesitamos en la Mesa de la Unidad del Zulia a un operador político que le diga algo a los zulianos. Y que coordine también la realidad entre otros partidos, porque entonces ahí empieza el elemento distorsionante, digamos, de que no nos respetamos unos con otros. Correcto. Y entonces las fichas que te ponen son a veces unos radicales, unos con unas posiciones muy enfrentadas entre nosotros mismos, que tú dices, pero bueno, entonces del mal... En la Mesa de la Unidad del Zulia no hay unidad. Ahí está la unidad Zulia. O sea, los partidos que no están de acuerdo con el mecanismo, no con Emerson Blanchard como figura, sino con el mecanismo que se utilizó tan irregular, tan irrespetuoso para su elección, está cada quien por su lado. No hay reuniones en la Mesa de la Unidad porque no hay quórum. La fracción de la Mesa de la Unidad, entonces las infracciones vienen ya de lo nacional, porque yo entiendo, y eso es lo que vimos nosotros en la coordinadora, nosotros nos agarramos a piña, pero respetamos el lineamiento y nos moríamos antes de decir algo. Ahora yo veo que no, y hay como mucha abrasión por el protagonismo político, y se nos olvida que más allá del protagonismo político está el sufrimiento de un país que quiere una solución, y parece que los políticos nuestros no la estuvieran interpretando, y me refiero a todos en general. Eso es una de las fallas, no están acompañando al ciudadano en sus problemas. Ahí es donde quiero puntualizar, más que esa realidad del protagonismo o quién se queda con qué, porque de eso no se trata, y está pasando en todos los niveles, porque de lo nacional a lo local, incluyendo pues, y vuelvo, insisto, en las cabezas responsables y determinantes de lo que estamos viendo. No se retiene que a mí mismo con el periodista Darwin Chávez hoy conmigo en la tarde. Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy con Darwin Chávez. Dejamos muchas cosas en el tapete de Darwin. Nos faltan como unos cuantos programas para poder llevar esto al día. La realidad del Zulia como elemento cohesionador, como fuerza viva electoral, siendo una de las entidades más importantes electoralmente, claro. Y lo que Manuel representa en su carácter y en su acontecer de la vida y del dinamismo político, por esa conexión que tiene con la gente y que va más allá de su gente, o sea, va con el propio chavista y con el que le tiene un cariño y un respeto más allá del color o del Nuevo Tiempo, que es su partido y su obra, pues. Manuel Rosales sigue siendo un referente en la política zuliana y a nivel nacional, pero sobre todo en la zuliana. El regreso de Manuel va a actuar como una especie de revulsivo en la política zuliana. Todavía no sé si para bien o para mal, pero es un revulsivo como tal. Manuel sigue siendo un referente, a pesar que tenía 8 años fuera del Estado, sigue apareciendo en las encuestas. A mí me asombra, y lo he comentado en varios programas, como, por ejemplo, el venezolano, el zuliano que tiene una memoria tan corta, todavía recuerda la obra de Manuel Rosales, todavía recuerda las escuelas, los ambulatorios, las casas, las ayudas que entregaba Manuel, la vialidad que estaba en mejores condiciones. La clase media recuerda mucho su gestión en la alcaldía, que a mí también me ha sorprendido. Correcto. Porque ahora es que la clase media ha valorado, y yo creo que es la más golpeada dentro de todo este contexto. Y es un fenómeno interesante, Iraida, porque el venezolano es de memoria muy corta. Y Manuel tenía 8 años fuera del país y todavía lo recuerda. Ahora, Manuel tiene un problema que tiene que atacar, y es la percepción en amplios sectores de la sociedad de que negoció con el gobierno, que se acordó con el gobierno. Yo no tengo pruebas para decir, ni para decir que no, ni para decir que sí. Él debe demostrarle a esos sectores que de verdad no negoció con el gobierno, y pareciera que no lo está haciendo. Entonces, en la medida que tú retardes más tratar de revertir esa matriz de opinión se consolida.
porque el que está pensando eso dirá, bueno, pero si Manuel no demuestra lo contrario, quiere decir que sí negoció Sí, con el porque hay gobierno. una realidad y que es contundente. Manuel es un preso que el gobierno ya no podía justificar más su presión, porque es un preso sin causa, un preso sin juicio, un preso que el Interpol y que el propio juez, que ahí en todos lados lo firmó, aquí no hay causa, aquí no hay juicio, o sea, estaba de papaya el tema de sacar a Manuel, con lo cual creo que los expresidentes hicieron un extraordinario trabajo que se malinterpretó y que entonces ahí perdió, digamos, el sentido del diálogo, porque, bueno, si vamos al diálogo es para ir consiguiendo en donde hay ventajas para ayudar a uno o ir poniendo esto sobre la mesa o vamos poniendo esto sobre él, como por ejemplo nosotros insistíamos, bueno, avancemos con el tema de los diputados de Amazonas, no nos enganchemos en eso porque vamos a perder un año glorioso y nos comieron la activismo y digamos el tema del revocatorio cuando Maduro dijo, yo no me voy a medir Pero así. Manuel tiene que trabajar para revertir esa mala interpretación de lo que ocurrió con él. Que es una mala interpretación. Tiene que hacerlo. Porque yo no dudo de su capacidad aquí tiene de a trabajo. los presidentes junto al Vaticano haciendo un esfuerzo que nosotros mismos entonces queremos desconocer, pero de una vez decimos que necesitamos un diálogo. Entonces, si el diálogo, por ejemplo, logra el tema, ya se venció lo del referéndum revocatorio y bueno, vamos a ver en qué condiciones podemos sacar de la cárcel o extra. No, porque tiene que ser así, asado y sancochado. Entonces nos trancan el juego, van trancando el juego y no se entiende que es un tira y no le conseguimos soluciones. No le conseguimos. Yo creo que aquí se trata de que la mesa de la unidad se recomponga internamente y trate de reconectar de nuevo con el ciudadano. Lo vimos en la marcha del 23 de enero. O sea, la marcha, por ejemplo, de la oposición en el Zulia fue una marcha de dirigentes políticos, de militantes. No fue una marcha de la sociedad civil. Había muy poca expresión de la sociedad civil. Ahora, Darwin, dicen mucho que la gente está golpeada, la gente el día a día, fíjate cómo te ponen una cola y si se les acaba la cola por lo que fuera, te inventan otra cosa para que te pongas en cola. Y el día a día del venezolano es agotador. Agotador. Y fíjate, entre el 1 de septiembre, que yo estuve en esa manifestación de Caracas, a lo que estamos viviendo, y te digo, estamos 35,000 veces más agotados, con lo cual tampoco le podemos pedir al ciudadano que salga cada rato, porque a veces tiene que debatirse entre comer o robar, como decía un artículo en estos días que me partió el alma, hasta lo que estamos llegando. Yo no quiero justificar esas acciones. Pero sin presión de calle, tú no puedes, no vas a poner al gobierno contra las cuerdas. Ahí es donde está el reto. Sin confianza de la gente en la mesa de la unidad, no hay conexión emocional entre la mesa de la unidad y el ciudadano. La oposición no ha disminuido en cantidad, sigue siendo el 80 o más por ciento de la población. Pero lo que ha disminuido es la confianza de ese 80% con la mesa de la unidad. Es decir, que si no la recomponemos a nivel nacional, van a seguir dándose y ese sería tu apuntalamiento en esta parte no hay final. posibilidad de que la mesa de la unidad de verdad tenga las herramientas para negociar con el gobierno una salida, una cesión controlada y negociada del gobierno para poder enderezar la crisis. Bueno, muchísimas gracias, Darwin. He estado siguiendo mucho tus artículos. Gracias por tu acompañamiento con los míos, cuando a veces escribo poco, pero voy a ver si escribo más. Y decirte que me toca en 15 días para que volvamos a ver, bueno, quedó el tema de la legitimación de los partidos, lo que está denunciando Chu hoy, el tema del reto de Julio Borges y la Asamblea Nacional frente a la dinámica de lo que, de verdad, mucho por cortar, Darwin. Gracias, y muchas verdades por poner sobre la mesa, ¿viste? Y a ustedes, como les digo toda la tarde, que la fe, la esperanza y el ánimo de lucha por el futuro acompañen nuestros corazones porque sí podemos. Lo espero un próximo ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao.